¿Aló? ¿Aló? Sí, hola Marcos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Profesor. Mira, aquí estamos comenzando. Vamos a esperar que se incorporen más compañeros. Yo creo que Ya, con 10 comenzamos, ¿ya? Yo creo que en unos 5 vale, minutos, en unos 10 minutos más se van a incorporar. Así que ya. ahí comenzamos. Entonces, así que estoy en el teléfono. Ah, claro, sí, pues. Pero bueno, ahí cada uno tiene que adecuarse, pero vamos. Yo creo que la clase va a durar una hora y media más o menos. Vale. ¿Ya? Entonces, esperemos que se... ¿Sí? Ahí veo más participantes. A ver, Voy a buscar el cargador, ¿ya? ahí se sumó otro compañero. Sí. ¿Cuánto debemos?
Hola, ¿qué tal a todos los que se están integrando? Estamos esperando que se conecten más compañeros. Hasta el momento somos 8. Con 2 más que se conecten, comenzamos la clase, ¿ya? Que me imagino que va a ser luego. Ya, estamos. 10 compañeros. Sí. No sé si todos pueden conectarse al aula virtual de la universidad. No, yo tengo problemas, profe. No me autoriza Claro, todavía. El día hablé con claro, el campo. Parece que hay un problema con mi matrícula. sí. Eh, bueno, a ti te lo envío por mail entonces. Pero el Ok. resto voy a subir la clase, al PDF de la clase de hoy a los recursos del curso, ¿cierto? De actualidad nacional. Voy a hacerlo ahora mismo. Ahí van a poder encontrar el programa de la asignatura, también un resumen de clase a clase, ¿cierto? Lo que vamos a hacer cada clase. O lo que estaba originalmente pensado, clase a clase, ahora lo vamos a tener que reducir un poco por este problema del aislamiento social. Lo voy a hacer ahora. Los demás pudieron conectarse al aula virtual.
Estoy en el campus, en la clase, yo veo el programa de asignatura y el clase. Claro, ahora yo voy a subir en la clase de hoy, que es clase 1, así lo voy a poner, para que la tengan y la puedan abrir. En eso estoy tratando de subir, no es fácil. Ya, ahora sí. Ya. Ahí está subido la clase 1, así que seguramente les va a aparecer en algunos segundos. Y Marcos, ¿me puedes dar tu mail para enviarte el PDF? Sí, sí. M, Otero, F de foca. Espera un poquito, espera un poquito. Ya, M, Otero, F. @gmail.com. Ya. Gracias. Enviado, enviado. Entonces, les pido que por favor abran ese PDF que está en el campus virtual. De todas maneras, voy a compartirlo aquí en la pantalla. A ver, ¿cuántos somos? 12. A ver. Voy a pasar una pequeña lista. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, los tengo a todos. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar a compartir la clase 1. A ver. Ya, Sergio, envíame tu mail, eso sí. Mándame tu mail y te lo reenvío. Ya, ahí te lo voy a enviar. Ya. Ya, enviado. Entonces voy a abrir el PDF y se lo voy a compartir en pantalla. Ahí debería estar ya, ¿cierto? Bueno, obviamente como este es un curso de actualidad, hoy día perfectamente pudimos haber reporteado, ¿cierto? Les pido a todos que bajen sus
sus micrófonos para que no haya ruido y todos podamos escuchar bien. Obviamente, como este es un curso de actualidad, deberíamos haber hoy día visto o reporteado el tema del despido de Rosa Ollarse, por ejemplo, que fue muy polémico en la mañana, ¿cierto? Porque nos enteramos por conferencia de prensa, en realidad. O la elección, por ejemplo, de un diputado de derecha como presidente de la Cámara de Diputados, siendo que la oposición tiene mayoría. Eso hubieran sido temas, por ejemplo, que podríamos haber ido a reportear, pero como estamos todos en confinamiento social, en aislamiento social, en cuarentena, lamentablemente no podemos salir a reportear. Todo lo tenemos que hacer por teléfono, prácticamente, o por Zoom, o por, bueno, Skype, la metodología que ustedes deseen usar. Entonces, el primer reporteo que vamos a hacer es precisamente sobre el aislamiento social, sobre la cuarentena, ¿ya? Que cada uno de nosotros está viviendo de forma voluntaria, en el caso de las personas que no viven en las comunas que están en cuarentena, o obligatoria, como en el caso mío que estoy en una comuna que está en cuarentena, y voy como en el día 25, no sé, ya con un mes ya en cuarentena. He salido solamente a comprar al supermercado una vez a la semana, y nada más. Por 5 minutos, por 10 minutos, nada. Bueno, me parece que va a seguir todo igual hasta la próxima semana. Entonces ese va a ser el tema que vamos a reportear, porque lamentablemente no tenemos otro tema que abordar, ¿cierto? No tenemos cómo salir a la calle a reportear, ¿cierto? Sería peligroso para nuestra salud. Y en el caso de las personas que están dentro de comunas con cuarentena es ilegal. De hecho, nos podrían pasar una multa por hacerlo. Así que el primer trabajo, y me lo tienen que entregar la próxima semana en el horario de clase, lo vamos a revisar en el horario de clase, es una crónica sobre 3 casos de confinamiento, de aislamiento social, ¿cierto? O de cuarentena. 3 personas tienen que entrevistar, ¿ya? Aquí en la página ustedes pueden ver, ¿cierto?, lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Y un pequeño resumen teórico y práctico de lo que es una crónica. Como bien dice ahí el PDF, ¿cierto? Algo muy importante en una crónica es el lugar donde ocurren los hechos o donde es entrevistado el personaje que tú estás entrevistando, ¿cierto? Entonces, toda crónica debe incluir una descripción detallada del lugar, el lugar donde ocurre el confinamiento de nuestros entrevistados, es decir. Ahora, como nosotros no vamos a estar físicamente en el lugar de nuestros entrevistados, o quizás sí, en el caso que entrevisten a familiares, sí es el caso, ¿cierto? Tiene que haber una descripción detallada de la casa, ¿ya? Las características más llamativas de la casa, ¿cierto? Algunos elementos de decoración que llaman la atención, el tipo de arquitectura, las formas, las dimensiones, los sonidos que se escuchen, súper importante, ¿cierto? El clima psicológico, el ambiente, los carteles, algunos, no sé, algunas pinturas que llaman la atención detrás. Todo un poco describir cómo es la casa, ¿cierto? De nuestro entrevistado, ¿cierto? Para aportar datos que sean interesantes y sean atractivos para nuestros lectores, ¿cierto? Lo otro que se va a evaluar en esta crónica, ¿cierto? Y que debe estar presente en toda crónica, es una descripción, tanto física como psicológica, de tu entrevistado, ¿ya? Obviamente tiene que estar su identificación muy clara, ¿cierto? Su nombre completo, ¿cierto? Su oficio, su cargo. Por ejemplo, no sé, si entrevistan a una funcionaria de la salud, por ejemplo, si ustedes conocen, sería muy bueno que si ustedes conocen o tienen algún familiar o algún cercano, algún amigo que sea enfermera o doctor, que esté trabajando actualmente, ¿cierto?, en el servicio público o en el servicio o en las clínicas privadas, ¿cierto?, en el sistema privado, sería muy interesante que lo entrevistaran. Ahora, me tienen que colocar el nombre completo, ¿cierto? O sea, nombre y apellido, oficio y cargo, profesión en este caso, ¿cierto? Enfermera, médico, y cargo, ¿cierto? La especialidad puede ser, y el hospital, o la clínica donde trabaja, o el CESFAM donde trabaja, por ejemplo, el centro médico donde trabaja.
La edad también es súper importante, interesante. Y datos secundarios, ¿cierto? Que no son prioritarios, porque lo más importante obviamente es el nombre completo, nombre y apellido, oficio, profesión, cargo, edad, eso es básico, tiene que estar. Y otros detalles, otros elementos que tienen que estar en la identificación de tu entrevistado, en la descripción de tu entrevistado, ¿cierto? Es la forma de vestir, ¿cierto? La actitud psicológica, ¿cierto? La personalidad, la manera de participar durante la pequeña conversación que tuviste con él, ¿cierto? Su aspecto físico, como hablábamos, su estado de ánimo y algunas reacciones que sean sorprendentes durante la entrevista. Bueno, en el caso, por ejemplo, que ustedes cubran alguna manifestación, que cubran alguna protesta, o alguna conferencia de prensa, o algún tipo de seminario, algún acto público, digamos, de los que ya no se pueden hacer y que no podemos reportear por el momento, pero igual es bueno que lo sepan. Siempre es interesante para el lector saber, y que ustedes lo puedan describir, ¿cierto?, las reacciones del entrevistado, los aplausos, los abucheos, los gritos, las risas, los bostezos, siempre son interesantes, los comentarios y opiniones del público, realizar pequeñas entrevistas para palpar el sentir del público, en el caso que ustedes estén en un partido de fútbol, por ejemplo, o estén en un concierto, o en una protesta, en una manifestación masiva, ¿cierto? Interesante las frases, los eslóganes, los carteles que siempre se colocan, ¿cierto? Eso es muy pintoresco. En general, todas las imágenes que ustedes puedan transmitirle al lector. Lo más importante en una crónica es que ustedes trasladen a tu lector al lugar de los hechos, donde está ocurriendo la noticia. Es decir, que de alguna manera él se sienta, a pesar de no haber estado, que él a través de tu crónica, de tu relato, de tu descripción, se sienta dentro del estadio, de la universidad, de la calle donde se realizó, la plaza donde se realizó la manifestación, la protesta, el concierto, el partido de fútbol, etc. En este caso, como nosotros vamos a entrevistar a 3 personas que estén en cuarentena o que estén en confinamiento social, ahí ustedes tienen que transmitir de alguna manera y pedirle, obviamente, al entrevistado que describa cómo se ha sentido, cuál es el ambiente psicológico del lugar donde está haciendo cuarentena, si es su casa, si no es su casa, cómo es su casa, si es chica, si es grande, si es desordenada, si es ordenada, si cuántas personas viven en la casa, ¿cierto? Si es un lugar, si está solo, o si está, ¿cierto?, con una familia, ¿cierto?, grande. Contar un poco cómo es la cotidianidad de esa casa, y describir un poco si es una casa ordenada, como yo decía, si es desordenada, si tiene muchas pinturas, tiene poca. Bueno, ahí tienen que ustedes elegir los datos más sabrosos, más interesantes, más atractivos, para lograr transmitirles al lector, ¿cierto? Bueno, luego también, además de esta visión parcial, o sea, de los detalles, es bueno dar una visión panorámica del hecho, de la manifestación, del concierto, del partido de fútbol, de la protesta, en este caso de tu entrevista, podríamos decir que el hecho, en este caso, de nuestra crónica, o el acontecimiento que vamos a narrar es la cuarentena, ¿cierto? Es el aislamiento social que todos estamos padeciendo de alguna u otra manera, ya por tercera o cuarta semana, ya me pierdo. Importante decir qué conclusiones pedirle a tu entrevistado, ¿cierto? Si no las puedes sacar tú, pedirle a tu entrevistado que dé algunas conclusiones del fenómeno que está viviendo, ¿cierto? Y de la trascendencia que tiene, ¿cierto? Aquí viene ahora, en este párrafo, una pequeña definición teórica, que siempre es bueno repasarlo, ¿cierto?, de qué es lo que es una crónica, ¿cierto?, que es un relato subjetivo, más subjetivo que informativo. Obviamente una crónica debe contener información, o sea, datos, dónde, cuándo, cómo, por qué se realiza o se está realizando el acontecimiento que estamos informando, ¿cierto? En este caso, la cuarentena de tu entrevistado, ¿cierto? Pero además de todos esos datos informativos, tiene que incluir un relato subjetivo de parte del periodista. O sea, cuál es el ambiente psicológico que hay en ese lugar, o que está viviendo la persona, y cuál es la descripción física, tanto del lugar como de la persona, como del entrevistado. Eso también tiene que incorporarse en una buena crónica. Bueno, el periodista toma la realidad como punto de referencia y la interpreta
porque son fenómenos sociales que nos interesan a todos, por lo tanto nos interesa saber las conclusiones, lo que va a pasar a futuro, ¿cierto? O la importancia, la trascendencia del hecho que estamos relatando, ¿cierto? Algo interesante, una crónica aborda acontecimientos previstos, pero el mejor ingrediente para una crónica son los imprevistos. Y obviamente el autor, o sea, el periodista puede describir esos imprevistos. ¿A qué me refiero con imprevistos? A ver, un poquito más abajo está eso. Bueno, los imprevistos son, en el fondo, los chascarros, los errores, la salida del libreto, cualquier hecho que esté fuera de lo planeado, digamos. Cualquier error, por ejemplo, a ver, el otro día estaba la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ahí dando su informe, y un periodista se atreve a hacerle una pregunta un poco incómoda sobre el presidente, el desaguisado que hizo el presidente al ir a la Plaza de la Dignidad y sacarse la foto, ¿cierto? Esa salida del libreto, en realidad, ese día dio lo mismo la cifra de infectados, sino que el tema se lo tomó, esta salida del libreto, este chascarro, como ejemplo esta anécdota, que el periodista se atreve a preguntarle, algo no muy común en los periodistas chilenos, ¿cierto? Que se atreve a preguntarle sobre, en el fondo, la ilegalidad del acto del presidente, precisamente porque un sector en cuarentena, él no podía bajarse. Ahora, la respuesta no hubo respuesta tampoco, eso tiene que partir. Si tú estás a cargo de escribir una crónica, una noticia sobre ese hecho, ¿cierto? Sobre esa conferencia de la subsecretaria de Salud, obviamente ahí tienes que partir con eso, porque es lo que más llama la atención, ¿cierto? En general, lo que más llama la atención al lector, ¿cierto? Son las salidas del libreto, los chascarros, los errores, ¿cierto? Los imprevistos, que es lo más interesante. Ahora, me interesa que en sus crónicas ustedes traten de desarrollar un estilo propio, ¿cierto? O sea, se puede incluir el humor, obviamente, por ejemplo, en el caso que entrevisten a, no sé, algún familiar, ¿cierto? Algún conocido, algún funcionario de la salud, aquí sería muy interesante, yo les aconsejo que traten de ubicar a algún funcionario de la salud, sea enfermera, o sea doctor, o tenga otro cargo, que les pueda describir qué es lo que está pasando tanto en los CESFAM, ¿cierto? En los centros de salud más comunales, como en algún hospital o alguna clínica privada. Sería muy interesante que lo pudieran contactar, por teléfono, obviamente. Todo este reporteo de este primer trabajo es por teléfono, hasta que podamos salir a la calle normalmente, ¿cierto? Otro concepto, otra definición de crónica. Para algunos autores, ¿cierto? Una crónica es un género mixto o híbrido, porque en el fondo une lo que es una nota periodística informativa, ¿cierto? Que es la mera exposición e información de los hechos, con otro género, que es el género interpretativo, que es el análisis y la interpretación que en toda crónica debe estar, tanto de parte del periodista como de los entrevistados. O sea, ustedes les tienen que pedir una interpretación de los hechos a sus entrevistados. Por ejemplo, si son funcionarios de la salud, ustedes le tienen que pedir opiniones sobre el desempeño del ministro de Salud, por ejemplo, o el desempeño del gobierno en general en esta crisis sanitaria, o en el desempeño de la propia esta subsecretaria de Salud que está cobrando es tal el descrédito del ministro Mañalich, ¿cierto? Que parece que hay una nueva estrategia comunicacional de ponerla a ella como cara visible. De hecho, hoy día estuvo ella y no el ministro. Porque es más cercana, o por lo menos tiene mejor evaluación positiva que Mañalich, que tiene una evaluación muy negativa de parte de la población desde antes de la crisis, desde el estallido social, tiene una muy mala evaluación. Bueno, ahí viene otra definición, ¿cierto?, de crónica, que viene del término griego cronos, ¿cierto?, que significa tiempo, porque originalmente la crónica era un relato que se relataba en forma cronológica, o sea, de comienzo a fin. Hoy día no es así, se puede hacer de forma cronológica, pero hoy día tú puedes hacer saltos en el tiempo, volver al pasado, al presente,
pero crónica en su origen etimológico, ¿cierto? Viene de cronos, de tiempo, porque es un relato que se narraba de forma cronológica, es decir, de comienzo a fin, en forma ordenada. Entonces vamos al trabajo mismo, ¿cierto? Vamos al trabajo mismo, el ejercicio práctico. A ver, alguien me hizo una pregunta, voy a ver. Ah, ya, no era nada importante. Vamos al ejercicio mismo. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos y hacer preguntas. Vamos a los detalles del ejercicio mismo. Sí, abran sus micrófonos. Por ejemplo, si yo entrevisto a una persona que vive en Temuco, por ejemplo, ¿puedo poner así como datos duros? Sí, sí, obviamente, porque bueno, claro, Temuco es una ciudad que está en la noticia, o sea, ¿Mm? es como el Wuhan chileno en realidad, la cantidad de muertos es alarmante, y que sí, obviamente puedes colocar la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, esos datos, los datos duros tienen que estar, obviamente, pero además sería interesante que él te pudiera narrar, porque en Temuco es una ciudad bien particular, porque a mí me daría susto estar en Temuco hoy en día, porque la cantidad de muertos es la ciudad que tiene más muertos después de Santiago. Pero aparentemente la vida sigue muy normal en Temuco. O sea, se ven las Mm. ferias llenas, ¿cierto? Las calles principales llenas de gente. O sea, al parecer hay un problema que los habitantes de Temuco no están tan concientizados de los problemas que van a enfrentar si no respetan la cuarentena. O sea, ahí Hay como una sería especie de conciencia de los habitantes de Temuco en cuanto a parece eso. que no, parece que falta información, ¿cierto? Creen que esto es algo que está ocurriendo solamente en Santiago, quizá hay una deformación de la realidad, quizás los medios de comunicación locales no están, o las autoridades locales no están tan profundamente haciendo una campaña de concientización. Sería interesante que un poco, además de los datos duros, las personas, por ejemplo, de Temuco, sería muy bueno que las entrevistaras te dieran una explicación personal, ¿cierto? De por qué está pasando esto. ¿Por qué las calles siguen llenas, ¿cierto? Las ferias, los supermercados, se ven imágenes que parecían un día normal. Cambio aquí en Santiago, tú ves que no pasa, aquí por lo menos en el centro de Santiago no pasa ni un auto. La Alameda está vacía. Algo pasa ahí en Temuco que no está llegando la información, o quizás las autoridades no han sido suficientemente tajantes en lo preocupante que es la situación y de que es necesario que cada uno tome su responsabilidad. Sería interesante, obviamente, una mezcla entre dato duro y como una opinión, una interpretación personal, ¿ya? Que lo haga tu entrevistado. Que sería súper bueno, súper bueno. Y tú puedes entrevistar a más personas en Temuco, porque puedes entrevistar a 3. O sea, no lo decía como lo voy a hacer, sino como un ejemplo. Ah, como un ejemplo, sí. De poder poner datos duros, en realidad. Sí. Bueno, el que tenga familiares o amigos en Temuco o conocidos, traten de entrevistarlo seguro. Tengo familiar en Chile. Ya, eso, gracias. Pero pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, ¿cierto? Lo ideal sería, como yo les digo, alguien que vive en Temuco, por ejemplo, sería súper interesante, o alguien que vive en Puente Alto. O sea, en Puente Alto la realidad es preocupante, especialmente, bueno, ahora dividieron la comuna, inexplicablemente, no sé cómo, en base a qué, dividieron la comuna en 2, y hay algunos que van a estar libres, entre comillas, y otros que van a estar en cuarentena, pero con una diferencia de una cuadra. Entonces realmente es ridículo. Sería interesante saber ¿qué opina la gente de Puente Alto? Es absolutamente ridículo. ¿Cómo tu vecina al frente va a estar para hacer lo que quiera y tú al otro lado no? O sea, de una calle. O sea, es completamente, no tiene sentido. No sé si alguien vive en Puente Alto, conoce a alguien que vive en Puente Alto. Sería interesante Yo vivo en entrevistar, Puente. sería interesante Yo vivo en entrevistar Puente. a uno que esté libre y a otro que esté en cuarentena y comparar un poco las dos realidades, ¿cierto? No sé si a alguien le... Entrevístenme a mí. ¿A Entrevístenme quién? a mí. A mí, yo vivo en Puente. ¿Tú estás del lado libre o del Del lado lado cuico. Ya, cuarentenado? no en el lado libre, pero mi papá vive en el lado que está en cuarentena. Y hoy Ya, pues día ahí es fue a perfecto. hacer las compras así como necesarias y dijo que estaba todo lleno, la fila, los bancos estaban colapsados, en realidad todo estaba colapsado. No, es realmente Pero estúpida por el la lado que no decisión. está en cuarentena, no, o sea, hay más como
miedo en el lado donde está el Hospital Sotero del Río y donde Ya. está el consultorio Villaseca, porque ambos estuvieron como en contacto con contagiados, pero más que eso, la gente como cerca de donde yo vivo es como muy cercano al cerro, por decirlo así, hacia el lado de la cordillera, y es bien, se ve que están como preocupados, no es tanto como uno se lo espera. Ya. Ahí sería interesante, bueno, alguien mencionaba que parece que hay una ¿Aló? especie de diferencia social, o sea, se podría decir que se en cuarentena a las personas más cuicas o de estrato social más bajo de Puente Alto, o no sé si hay algo que tiene que ver con eso o no. Es ¿Aló? al revés. ¿Cómo ¿Se era? escucha? De más bajos recursos los pusieron en cuarentena. ¿Y cómo ¿Se es? escucha? Claro, es al revés. Ya. ¿Y se escucha, Esteban? Sería Ah, ya, vale. sería Sí, interesante que incorporaran eso. No sé si hay alguien más que vive en Puente Alto, tenga amigos, Yo. familiares en Puente Alto. Pero yo vivo del otro lado, del lado que está en cuarentena. Ah, chuta, sí, interesante. Aquí entonces. tenemos los dos medios. Sí, Pero conoce gente que vive del otro lado. sí, también. Sí, Ya, pues. es súper interesante ahí comparar la realidad y que alguien te dé alguna explicación, si hay alguna explicación para esa división tan antojadiza, que por vivir uno al otro lado de la calle, te toca cuarentena o no. Sería interesante. Y cómo es la cotidianidad también. Si todo sigue igual, si no se respetan las decisiones, sería interesante eso. Y también, si conoce a alguien que viva, no sé a cuántas cuadras vive de la línea divisoria. Yo, a ver, como en auto deben ser sus 5 minutos. Ya, se acerca, claro. Sí. Sería interesante que pudieran entrevistar por teléfono del otro lado, alguien que esté libre. Sí, mi hermana es el mejor ejemplo. Ella vive justo al otro lado y entonces Perfecto. ahí están los Buenísimo, dos lados. buenísimo. Ya, tenemos dos puentes altinos, entonces, uno libre y otro en cuarentena. Sería interesante eso. Comparar las crónicas, ¿ya? Tienen que empezar a reportear ya y lo revisamos, o sea, la entrega el próximo lunes en horario de clase, ¿ya? Si quieren me la pueden enviar antes, si la tienen antes, ¿ya? Próximo miércoles. ¿Lunes o miércoles? El miércoles, perdón. Es que estoy medio, con tanta clase ya, estoy medio mareado, pero no es miércoles, sí. No hay nadie más que viva en Puente Alto, que conozca gente en Puente Alto. No, pero yo tengo una pregunta. Sí, dime. Que igual llegué tarde, entonces no sé si lo habrá mencionado, pero Ya. ¿es ¿Tú eres necesario que Isidora sea... Lizana? No, San Martín, SM, la que sale con SM. Isidora San Martín. Dime nomás. Soy Sal- ¿Es necesario que el funcionario que trabaje en algún hospital o clínica tenga que ser profesional? Porque tengo un amigo que trabaja, pero que es estudiante. No, no, para nada. Sí, no, le ¿No? pones ahí estudiante de medicina, estudiante de enfermería y lo mismo. O lo que Pero sea, ya, ok. lo interesante es que le saque harto del jugo a tu entrevistado, porque, por ejemplo, ¿cuáles han sido las consecuencias psicológicas en su vida cotidiana, ¿cierto?, de estar expuesto, ¿cierto? Y de volver a su casa y de repente poder infectar a sus familiares. Por ejemplo, allí hay una preocupación psicológica que yo creo que está afectando, un estrés laboral que está afectando mucho a los funcionarios de la salud. Claro. No sé si tu amigo es estudiante de medicina o estudiante de enfermería, o de otra especialidad. Está en un bachillerato de ¿Ya? ciencias. Y Ah, ya, perfecto. entonces se está moviendo, se movió para poder estar trabajando en esto que le gusta porque creo que quiere estudiar medicina. Ya. O sea, es como un voluntario. Claro, algo así, pero está trabajando igual y Ya, po. tiene como turnos de 25 horas, entonces yo creo que ahí Ya, igual es que te potente. cuente eso, lo duro que es psicológica y físicamente, bueno, y las condiciones en que están, dicen que no tienen mascarillas, y que Claro, las obligan a usar mascarillas que duran 2 horas por 24 horas, unos turnos eternos, que no hay material de aislamiento, ¿cierto? Que están expuestos, que son un poco carne de cañón. Ahí también preguntarle a tu amigo por qué tomó esa decisión tan arriesgada, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo llamó un poco a sacrificarse? Que puede infectarse y puede infectar a su familia también. Interesante también que te cuente ahí si hay filas, si hay aglomeraciones, si hay hacinamiento. No sé si él está trabajando en algún centro de salud, algún hospital. Ok, ya. Que te cuente todo eso, harto detalle, po, y harta verdad, que te cuente la verdad en el fondo. Si hay hacinamiento, que haya hacinamiento. Si hay riesgo de contagio, si ya tiene compañeros que se han contagiado,
que cuente eso. ¿Ah? Ujú, ok, gracias. Sería súper bueno que lo pudieran entrevistar. ¿Se hace como una especie de pauta de preguntas? Sí, ¿O bueno, libre? veámoslo, porque precisamente acá, un poquito más abajo, Profe, disculpe, ese PDF va a estar en algún lado. está en el campus virtual, lo acabo de subir. Ah, ok, Está el gracias. programa del ramo, ¿cierto? Está el clase a clase, que es una descripción de detalle de lo que vamos a hacer clase a clase, y está el clase 1, ahí está. No sé si lo Profe, pudiste yo ver. no puedo entrar al campus virtual. Yo lo mando al grupo de WhatsApp. Ya, perfecto, Ah, ya. buenísimo. Muchas gracias. Bueno, son 5.000 caracteres. Son 2 hojas, básicamente, ¿ya? 2 hojas de, digamos, de Word, ¿cierto? Más o menos 5.000 caracteres. Estamos hablando de letra 12, tamaño, no sé, 14, tamaño... bueno, Sería tamaño como 12, 2 ese párrafos más o por menos. persona entrevistada. Claro, tienen que elegir lo mejor de tu entrevistado. No es una transcripción literal de todo lo que te diga, sino que lo mejor que te ponga, ¿ya? Se ¿Puede pueden pasar. existir como Se una pueden pasar. grabación de... ¿Cómo? Puede existir como una grabación de la entrevista, en realidad? Como si se hace Sí, por Zoom, sí, poner la como- grabación acá. sí, sí. Ujú. Mira, son 5.000 caracteres mínimo, o sea, se pueden pasar, pueden escribir más, pero mínimo 5.000 caracteres, ¿ya? Mínimo 2 hojas aproximadamente de Word. Tú me hablabas de las preguntas. Bueno, ahí están los criterios de evaluar, ¿cierto? De la crónica, que tienen que estar muy bien identificados los entrevistados, ¿cierto? Con la edad, con la profesión, con el cargo, con el nombre y el apellido completo, ¿cierto? Ujú. Y aquí vienen las preguntas. Es interesante, ¿cierto? Bueno, el reportero debe poner en juego toda su capacidad de observación y análisis y tomar nota de todo lo que percibe, incluso emociones y reflexiones personales. Entonces, a tu entrevistado, a todos los entrevistados se les debe preguntar cómo ha cambiado su vida diaria en el aislamiento social o en el caso de los funcionarios de la salud, en esta exposición que tienen tan peligrosa al contagio, ¿cierto? O sea, ¿cómo Profe, ha cambiado tu disculpe. vida? Tienen que ser preguntas más bien personales para lograr buen material. ¿Y cómo se siente psicológicamente en el encierro o en el peligro de trabajar en un hospital o en una clínica o en un centro de salud donde pueden contagiarse? Y a su vez contagiar a su familia cuando vuelvan a su hogar. O sea, ahí las sensaciones, las emociones de tu entrevistado, las reflexiones personales de tu entrevistado, las interpretaciones, los análisis, tienen que estar, ¿ya? Así que tienen que hacer esas preguntas de cómo evalúan el desempeño del gobierno, cómo evalúan el desempeño de Mañalich, en el caso de los funcionarios de salud, ¿cierto? Ya las personas comunes y corrientes es difícil que te den una interpretación, pero un funcionario de salud sí debería ser capaz de hacer una crítica, ¿cierto?, al desempeño del gobierno, una crítica al desempeño del ministro de Salud, por ejemplo. ¿Más dudas? Mira, aquí les puse 2 ejemplos de crónicas que han aparecido, uno en un medio chileno que es interferencia.cl, que es muy buen medio, yo siempre lo leo todos los días, es excelente, muy bueno. En general yo trato de informarme con Interferencia, con El Mostrador y con El Desconcierto. Para mí esos 3 medios son los mejores. Son diferentes, obviamente cada uno tiene diferentes puntos de vista, ¿cierto? Pero para mí son los más interesantes. No sé si conocían Interferencia. No. Sí, Es súper bueno. Realmente un muy buen medio de información independiente, no tiene ninguna relación ni con ningún empresario, ni con ningún poderoso, son bastante críticos al poder. Y, bueno, si ustedes hacen un clic ahí, les va a aparecer el artículo que se llama Relatos del Futuro, y lo vamos a usar como modelo, un poco como modelo, porque en el fondo aquí entrevistan a 5 personas en España que están viviendo su confinamiento. Obviamente esto es del 19 de marzo, cuando estaba comenzando el confinamiento en la cuarentena en España. Y le pusieron Relatos del Futuro, muy buen título, ¿cierto? Porque en el fondo apostaban a que esto iba a ocurrir en Chile un mes después, ¿cierto? O sea, interesante el contexto. Bueno, ahí tiene una pequeña bajada, ¿cierto? Que es el resumen del artículo, ¿cierto? Que
que se relaciona con el título, ¿cierto? Un poco un complemento del título, todo lo que no alcanza a colocar en el título, ¿cierto? Se coloca en la bajada, y ya aquí comienza el relato mismo, ¿cierto? Que es muy simple la estructura, y ustedes lo pueden hacer así también, ¿cierto? Son 2 párrafos introductorios, ¿cierto? El sábado 14 de marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus en España, comenzando una cuarentena nacional para un país de cerca de 46 millones. Una situación de la que Chile no está lejos, de hecho es la misma ciudadanía chilena la que reclama por una cuarentena que permita a más personas poder resguardarse en sus casas. Interferencia conversó con una enfermera que trabaja en Madrid, un dueño de un bar en Valencia, una profesora jubilada en Requena, una estudiante chilena en Barcelona, un operario de fábrica del municipio de Liria, una polaca residente en Sevilla, entre otros testimonios. Relatos desde distintos rincones del país europeo que cada día a las 20 horas se asoman a sus balcones o ventanas para aplaudir la labor de los trabajadores de la salud pública. Aquí sus historias. Y simplemente es el nombre, ¿cierto? La edad, en este caso es su profesión, ¿cierto? Y el lugar donde vive, ¿cierto? Ahí en negrita, y luego viene en párrafos en primera persona, ¿ya? Hablan directamente sus entrevistados, ¿ya? No está la voz del periodista contando, el periodista solamente habla acá, en estos 2 primeros párrafos iniciales, y luego simplemente es, podríamos decir que son citas entre comillas, aunque no están entre comillas, pero efectivamente son, habla Eva, digamos, sin interferencia del lector. Obviamente está editado, ¿no? Es un poco lo que yo les pido, es lo mejor de tu entrevistado, ¿cierto? Luego de Eva, ¿cierto? Viene Joaquín Lorenzo Ortiz, ¿cierto? 32 años, propietario de un bar en el barrio de Valencia, ¿cierto? Y luego viene su testimonio en primera persona. Habla solo el entrevistado, no el periodista. Luego viene, ¿cierto? Una profesora jubilada de Valencia. Interesante porque son personas de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares de España, diferentes edades, bien diversos. Luego viene una polaca que trabaja como traductora, ¿cierto? 26 años. También en primera persona. Y aquí viene finalmente Rosario González, de 26 años, chilena, que estudia y trabaja en Barcelona. Voy a leer este pequeño testimonio de ella para que un poco capten como el tipo de testimonio que tienen que sacar de sus entrevistados, ¿cierto? Insisto que en el entrevistado puede ser un familiar de ustedes que viva con ustedes, ¿cierto? O un familiar que viva en otra casa, ¿cierto? Puede ser un amigo, puede ser un cercano, puede ser ojalá un funcionario de la salud, si pudieran entrevistar a un funcionario de la salud. Bueno, sería alguien que esté en cuarentena, por ejemplo, obligatoria, por ejemplo, en Puente Alto, sería interesante también entrevistarlo, conseguirlo. Alguien que vive en Temuco, igualmente, ¿cierto? O el Padre de las Casas, creo que es la otra comuna que está con confinamiento obligatorio. Entonces leamos lo que dice Rosario González. Dice ella, vivo aquí... ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Tiene que ser chileno? Que se me acaba de ocurrir que tengo una amiga que vive en Barcelona. Ah, no, perfecto que sea en Barcelona, perfecto, perfecto. Porque ellos están, como te digo, hace como un mes. Van a cumplir un mes en cuarentena, sería interesante que te contara. Ya, bueno, vamos a hacer contacto. Ya. Vamos a leer el testimonio de Rosario entonces para que lo tomen como ejemplo, ¿cierto? Dice Rosario González. Vivo aquí hace 1 año y medio, me cambié de trabajo y hace 2 meses que trabajo en una cafetería. El tema del coronavirus nos venía afectándose mucho en las ventas, por lo que los turnos y horas trabajadas habían empezado a disminuir. Eso es interesante, que entrevisten a sus entrevistados también, a las personas que decían entrevistar, cómo lo ha afectado económicamente, porque eso también está apretando a muchas familias chilenas, esto de no poder trabajar, de no tener recursos, ¿cierto? Que las entradas de dinero se están reduciendo a la mitad o a 0 en algunos casos, ¿cierto? Hasta que el viernes fue inminente el cierre por el comunicado del presidente y porque era insostenible abrir las tiendas con el poco flujo de clientes que existía desde el sábado en cuarentena oficial. No vivo sola, estoy con 4 compañeros de piso. Interesante ahí que ella va contando, ¿cierto? Ella va contando cómo viven. Aquí hay una decisión que ustedes tienen que tomar. Ustedes pueden incorporar sus preguntas a este relato o sacarlas. En este caso, la periodista de Interferencia sacó sus preguntas, ¿cierto? Porque obviamente ahí ella le preguntó, ¿tú vives sola o vives con alguien? Y ella le contesta, no, vivo sola, pero ella saca su pregunta. Es una decisión que ustedes pueden tomar.
es más interesante para el lector leer el testimonio limpio del entrevistado, ¿cierto? Sin las preguntas entre medios tuyas. Además que gana espacio, ¿cierto? Bueno, esa es decisión de ustedes. ¿Las dejan o las quitan? Bueno, ella dice, no vivo sola, estoy con 4 compañeros de piso, y eso lo ha hecho más llevadero. A ella le sirve estar acompañada. A otras personas, ¿cierto?, les molesta estar acompañados. Ahí depende de la personalidad de cada uno. Ya cocinamos todos juntos, hacemos ejercicio, y a la vez cada uno tiene sus espacios también. O sea, ella va contando la cotidianidad. Eso también hay que preguntarle. ¿Cómo es tu día a día en el encierro a tu entrevistado? ¿Cierto? ¿Cocinan juntos, cocinan separados, o no cocinan, o llaman todo por Rapid, o por estas aplicaciones de comida? ¿Hacen ejercicio o no? ¿Hicieron al principio, luego se aburrieron? Todo eso, cosas cotidianas, elementos cotidianos, tienen que estar también en la crónica. Yo estudio un máster, así que por ese lado he intentado mantenerme ocupado. Luego, lo más preocupante es el tema salarial. Este mes no será terrible porque me pagarán las 2 primeras semanas de cuarentena como vacaciones, las horas extras y otros plus del mes pasado, que se pagan a mes vencido. Lo preocupante es después de ese periodo, porque ahí se activa una suspensión temporal de los contratos y el Estado comienza a pagarte una especie de seguro de cesantía. De todas formas, todo esto lo tramita la gestoría de la empresa en mi caso. O sea, ella va un poco adelanta lo que va a pasar en el futuro, que se ve bastante complicado porque obviamente los sueldos se van a reducir, porque ese seguro de cesantía no es por el 100% del sueldo, ¿cierto? Bueno, acá en Chile estamos peor, porque no vamos a recibir nada, o sea, la gente simplemente va a ir a cero. Por un lado estoy tranquila porque algo llegará, pero no te pagan el 100% del sueldo. En mi caso, yo pago arriendo y el máster mensualmente, así que en ese sentido estoy bien urgida. Ahí te cuenta verdaderamente cómo se siente el entrevistado. Un poco hay que pedirle al entrevistado que te cuente la firme, que te cuente la verdad, cómo están. ¿Está preocupado por el futuro? ¿Está estresado? ¿Está urgido, como dice ahí? ¿Está con una visión negativa, optimista o negativa del futuro, ¿cierto? Continúa ella. Lo genial es que este seguro no se descuenta de tus cotizaciones, así que bien. Ir al supermercado es deprimente, filas para entrar, hay un máximo de aforo dentro del súper de 10 personas, creo, por lo menos al que voy te desinfectan las manos antes de entrar, hay que mantener la distancia en todo momento, es tétrico. Ahí ella está describiendo un poco cómo es la realidad de cada uno. Usen como ejemplo, como modelo, este artículo, que es muy interesante porque realmente te cuenta de forma simple y directa cuáles son los testimonios, cómo se siente y cómo es la vida de la gente que está en cuarentena. Así que úsenlo como ejemplo, como modelo, como estructura también, ¿cierto? Partir con un buen título, un título entretenido, ¿cierto? Luego un pequeño resumen de todo que se llama bajada, y luego comienza el artículo propiamente tal, con 2 párrafos cortitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 líneas cada uno, muy cortitos esos párrafos, con lo básico, con la información básica, ¿cierto? Donde habla el periodista, introduciendo las historias de sus entrevistados. En este caso son 5 o 6 entrevistados. Ustedes tienen que hacerlo con 3, no más. ¿Dudas, preguntas que tengan? Profe, el trabajo tiene que ser, o sea, con respecto, claro, a la cuarentena y como el estar en la casa, pero puede verse como de distintos puntos, por ejemplo, no sé, hacer un entrevistado con respecto a las clases online, cómo ha sido ese tema, otro con respecto a cómo ha sido su trabajo, y otro con respecto a, no sé, tipo de estar en la casa, no sé, ser dueño de casa. Lo que te parezca más atractivo, lo que sea periodísticamente más llamativo y más novedoso. Sí. Pero pueden ser temas distintos con respecto a los entrevistados. Sí, pero por lo menos a uno de ellos le tienes que preguntar sobre la cuarentena, ¿ya? A uno de ellos. Ya. Ese es como el tema en realidad. Pero las clases online forman parte también. O sea, lo que tengo entendido que, por ejemplo, los niños están pero absolutamente estresados con la cantidad de guías que les envían del colegio, ¿cierto? Que Sí. a la cantidad de carga, que los niños están mal, que no lo hacen, que al final lo terminan haciendo los papás, que se tienen que volver en profesores, o sea, tienen que hacer 3 cosas al mismo tiempo. O sea, tienen que hacer sus propios trabajos por teletrabajo, tienen que hacer, bueno, las cosas cotidianas del hogar, limpiar, hacer comida, ordenar, y además tienen que ser profesores de Claro. de su alumno, que además pueden ser 3 hijos. O sea, realmente es una locura. Y encerrados quizás en espacios pequeños también, sin patios, o sea, realmente psicológicamente es una tortura, en realidad, estos 15 o 20 y tantos días que llevamos encerrados.
Así Y que aparte que metan está eso. el tema igual el tema de que hay papás que no se manejan con los temas que le enseñan Obvio, a los niños. obvio. Además que me decían que las guías son súper complejas, que no son fáciles. O sea, que ni siquiera un universitario puede completar algunas guías, algunas preguntas de lo que están haciendo los profesores. Es complejo el tema. ¿Sí? Y que los niños no aguantan más, en realidad. Ese es el tema. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, puede ser alguien de mi familia. Obvio, puede ser alguien de tu familia, sí, que Ya. cuente, pero que cuente algo interesante también. No, no, sí, sí. Y alguien que también es familiar mío, pero que vive en Brasil. ¿Puede ser también? Sí, sí, puede ser, Ya. pero contando la realidad allá. O sea, si está en Ya, es que sí, California, pues porque ellos no están en cuarentena, pues ellos no, no, o bajo sea, no ningún. viven en ciudades grandes. O sea, sí, pero el Bolsonaro no ha No, tomado ninguna medida respecto a eso. no, sí. Entonces, ese también puede ser un tema interesante para meter dentro de la entrevista, ¿cierto? O sea, para meter Sí, dentro de la crónica. sí, no, no, el caso de Bolsonaro Ya. es bien terrible porque acaba de echar a su ministro de salud, porque el ministro Sí, de salud decía que sí había que hacer cuarentena y él dijo que no y lo echó simplemente. O sea, una locura. ya. Bueno, Entonces, eso es un buen caso. Ya, eso sí, era, un profe. buen Muchas caso. Un gracias. buen caso, sí. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, no sé quién se incorporó hace poco. Yo entré tarde. Profe, Yuli. profe, Sí. ¿Quién más? ¿Axel? estas entrevistas Sí. pueden ser por cualquier vía. Sí, puede ser por teléfono, puede ser por Skype, puede ser por lo que tú quieras. Por Vale, vale. videollamada. Y es interesante que ustedes describan cómo es la casa de tu entrevistado. Eso se puede hacer a través de una videollamada, ¿cierto? Que te muestre un poco cómo es el espacio. O si no se puede, si es solamente por sonido, por audio, Pedir que pedirle, él la describa, ¿no? pedir que él la describa, exactamente. Ya. No sé quién es el último que se ha incorporado, porque tengo a Yulisa, sí, tengo a Isidora San Martín, pero me falta alguien. ¿Somos 15 o 14? No, estamos todos ya, ¿sí? Isidora, creo que tú fuiste la última que te incorporaste para ponerte en la lista, ¿cierto? Sí. ¿Cuál Isidora? Que hay dos. Ah, verdad, sí, Isidora San Martín la tengo y Isidora Lizana también. ¿Más dudas? ¿Tienen más dudas? Profe, el Sergio escribe por el chat que si hay una pauta o si uno la hace. Está todo en el PDF. Todo en el PDF. A ver, lo voy a contestar. No entiendo eso de la pauta. Ahí le contesté. Todas las instrucciones para hacer el artículo están en el PDF. A ver, ¿qué más? Voy a volver a la... Voy a volver a la pauta. Voy a volver a mi pauta. Se me perdió. Ahí está. No sé qué están viendo en pantalla. ¿Están viendo el artículo todavía o no? No. Tengo No, la página de Zoom. la página de Zoom. Ah, ya, ya. Ya, entonces voy a poner en pantalla el artículo.
No sé si pueden ver el PDF en pantalla ahora. Estamos viendo el Twitter. Ah, ya. A ver si me resulta ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Yes. Ya, ahí tenemos el PDF. Ese PDF está en el campus virtual. Entonces repasemos los criterios de evaluar lo que les voy a pedir la próxima semana que tenga cada una de las crónicas, ¿cierto? 3 cuñas diferentes de entrevistados por teléfono, ¿cierto? Pueden ser familiares, pueden ser vecinos, conocidos, que estén sanos, pero o en aislamiento social. O, obviamente, funcionarios de la salud que estén trabajando también, ¿cierto? O cualquier otra persona que esté trabajando, que cuente ahí la realidad de lo que es salir a trabajar durante una cuarentena, ¿cierto? Los entrevistados tienen que estar identificados de la forma más completa posible, ¿cierto? Ustedes ya saben ahí. Y muy importante la edad, ¿cierto? Bueno, el tipo de preguntas que tienen que hacer también, ¿cierto? Y algunos otros consejos para interesar a los lectores, ¿cierto? Bueno, la descripción es súper interesante para el lector, siempre hacer una descripción de los sonidos, de las imágenes, de los detalles, los objetos, la decoración, la arquitectura de los lugares donde sus entrevistados estén durante la entrevista, ¿cierto? Ojalá la crónica esté ordenada, o sea, tal como aparece en la crónica de interferencia, ¿cierto? Un buen título, una buena bajada, que es un resumen, ¿cierto? Luego 2 leads, 2 primeros párrafos que sean entretenidos, interesantes, donde ahí ustedes puedan hablar, describir, ¿cierto? Y luego los testimonios ordenados, ¿cierto? De los 3 entrevistados, ¿cierto? Con su identificación, ¿cierto? Y con su testimonio. Y las descripciones que vayan ahí, que los propios entrevistados describan cómo se sienten psicológicamente, ¿cierto? Si están estresados, si están preocupados, si están negativos, si están... y también la descripción física de las casas, de los lugares de trabajo, de donde viven, ¿cierto? Eso que esté ahí en los testimonios. Obviamente, muy importante que la ortografía, ¿cierto? Y la redacción, que todo esté bien redactado y con buena ortografía. Obviamente hay un descuento, la universidad me pide descontarle 1/10 por error ortográfico grave, ¿ya? Ojo con los acentos, ojo con los puntos seguidos, ¿cierto? Ojo con las mayúsculas, cuando es un nombre propio, cuando es una institución, cuando es una ciudad, un país, siempre va con mayúscula. Eso es un error ortográfico grave, ¿cierto? Colocar un nombre propio sin mayúscula. Bueno, y el plagio y la copia obviamente está sancionado con un 1. O sea, es que ahí, obviamente, eso, en general, en cualquier ejercicio académico, el plagio y la copia está Profe, sancionado con la nota mínima, ¿ya? Sí, dime. profe, ¿la enviamos por email a su email de expropiación? ¿Cómo? No lo entiendo. Si la enviamos cuando esté lista al email, la expropiación. Ese es su email, Ah, ¿no? claro, claro, sí. Eso se me había olvidado decirles. Voy a ver. Voy a anotarles mi mail. Ese es mi mail para que lo anoten y me envíen el trabajo, ¿ya? Puede ser durante la clase, ¿ya? Que me lo envíen al entrar y ahí en el orden que vaya recibiendo yo los trabajos, ¿cierto? En el orden de entrada que ustedes vayan entrando a la clase, yo les reviso el trabajo, ¿cierto? Ahí lo tienen todo, ¿cierto? laexpropiacion@gmail.com. ¿Más preguntas? Profe, si llegamos a entrevistar a alguien que es del área de la salud, ¿el ambiente psicológico va a ser el de la casa de esa persona o del ambiente laboral de esa persona? Yo creo que el ambiente laboral es más interesante en ese caso, ¿cierto? La clínica, el hospital, el CEFAM donde trabaje, sí, es más interesante que la casa. ¿Cierto? ¿Más preguntas? ¿Tienen dudas? Parece que no hay más dudas. Bueno,
Lo vamos a dejar hasta acá porque me pidieron que hiciéramos clases lo más cortas posible y lo más al grano posible. Así que gracias a todos por participar y bueno, si tienen más dudas me las pueden hacer ahora o me las pueden hacer por mail también, ¿ya? Si quieren, me pueden enviar el trabajo antes, cuando lo terminen, y así yo les puedo hacer algún tipo de corrección más personal, o si no, hacemos la corrección en clase. ¿Les parece? Bien. Ya. Sí. Bueno, hasta acá dejamos la clase entonces. Cualquier duda, aprovechen ahora el tiempo o nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Vale, muchas gracias, profe. Ok. Chao, chao a todos. Vale. Chao.